en desarrollo de nuestro plan Bolsillos de Cristal, Corrupción Cero, hoy presentamos los primeros resultados de la intervención de la Fiscalía en el departamento de La Guajira. En términos generales, hemos encontrado casos de verdadera corrupción en muchos sectores. No se trata solamente de los programas de alimentación escolar o de los niños en primera infancia. Estamos hablando de sectores afectados en educación, en infraestructura, en agua. Como resultado de esta primera intervención, hemos ya efectuado 41 imputaciones a la fecha y en este momento hemos efectuado más de 20 capturas y están dispuestas acusaciones a 11 personas más que comprometen fundamentalmente funcionarios públicos, funcionarios judiciales, contratistas del Estado e inclusive miembros de la comunidad wayú. En desarrollo de esta tarea hicimos una labor comprensiva que tuvo en primer lugar unos efectos preventivos. En primer lugar, tomamos las finanzas del departamento a 31 de diciembre del año pasado y allí encontramos una cuenta activa denominada bancos, en donde apareció un establecimiento bancario que no se conoce en el país, que se llama Ajustes Tesorales, con una partida multimillonaria sobre la cual centramos todo nuestro proceso de investigación inicialmente y logramos advertir que en los estados financieros no estaban ni todas las cuentas bancarias del departamento, ni estaban todos los saldos del departamento a 31 de diciembre de 2015. Esta labor investigativa no trasciende hacia una etapa de judicialización, tiene que ver mucho más con una desorganización administrativa. No encontramos ilícitos penales, pero hemos dispuesto compulsas de copias a la Contraloría con el objeto de que se indague el manejo de la información financiera y contable del departamento. Otra labor preventiva tiene que ver con el programa de alimentación escolar PAE, contratado por la Alcaldía de Riohacha. A partir del inicio de nuestras investigaciones, advertimos que en 8 colegios de jornada única no se estaban entregando las raciones escolares, lo que podría constituir un ilícito penal, pero en el curso de la investigación se suscribió un otro sí entre la Alcaldía de Riohacha y el contratista el 19 de septiembre pasado, por virtud del cual se dispuso que las raciones que no habían sido objeto de entrega aún tendrían que entregarse dentro de un plazo del contrato con una extensión de la cobertura a nivel de los estudiantes, de los niños de Riohacha, lo cual impide la actuación en materia penal por parte de la Fiscalía, pero la Fiscalía va a estar muy atenta a la ejecución de este contrato, como quiera, que tiene que ver con la integridad de los recursos de alimentación escolar para los estudiantes de los colegios de Riohacha. En tercer lugar, la Fiscalía fue informada que entre los meses de marzo y junio de este año se celebraron 15 convenios interadministrativos entre la gobernación del departamento y 15 municipios por una suma cercana a los 20.000 millones de pesos.
Hicimos una intervención temprana sobre esos convenios interadministrativos con el objeto de asegurar la integridad de esos recursos, evitar que hubiera fugas dentro del patrimonio público y logramos concluir que los recursos no han sido utilizados, luego hay integridad del patrimonio, se preserva y por supuesto la Fiscalía mantendrá su ojo abierto, analizando de qué manera se van a desempeñar estos convenios interadministrativos. Los resultados específicos son, pues, en muchas áreas. En primer lugar, tiene que ver con contratos para la atención integral de 1.400 niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, niños hasta de 5 años y madres gestantes o lactantes. Allí hemos evidenciado con relación a 2 convenios celebrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con una fundación específica que la mitad de los recursos apropiados podrían haberse afectado y son fuente de imputación de peculado. Estamos hablando de 1.495 millones de pesos que equivalen exactamente a la mitad de los convenios previstos para los niños de La Guajira. ¿Qué se encontró? Se encontró facturas falsas del orden de 500 millones de pesos. Se encontró cobros de arrendamientos que superaban hasta en más de un 100% los valores reales, e inclusive pagos a servidores en actividades de celaduría, por ejemplo, respecto de terceros que la Fiscalía pudo contrastar, nunca prestaron servicios, o en otros casos que prestaron servicios, pero por unos valores muy distintos a los que estaban documentados en esos contratos. Frente a esta situación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía solicitó imputación de cargos respecto de 14 personas por la eventual comisión de delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y, por supuesto, concierto para delinquir. A estas horas de la mañana se han consolidado 12 capturas ya por este caso. El representante legal, el gerente de la fundación y varios funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y proveedores. La fundación que está siendo afectada adicionalmente tiene contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en otras regiones del país que también serán objeto de análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación. En segundo lugar, intervinimos el Plan de Aguas de La Guajira. Esto tiene que ver con uno de los elementos más críticos de los bienes públicos que se necesitan en esta región del territorio colombiano. Ustedes saben el déficit de agua en La Guajira, ese es un factor de mortalidad infantil que realmente afecta las fibras del departamento, de toda la colombianidad y particularmente de la población guayú, y por ello hemos estado revisando el plan de aguas, que significa revisar los acueductos de Camarones, de Manaure, de Uribia, de Pondores, de Dibuya y del corregimiento de San Pedro. Priorizamos en la investigación el caso del acueducto de Camarones. Esta es una obra contratada por un valor de 12.000 millones de pesos. La obra ha sido supuestamente concluida y el agua no es apta para el consumo humano. Allí hemos advertido que la inversión efectuada por la alcaldía no correspondía con las obras contratadas y que inclusive el contratista fue una labor de intermediación subcontratando con terceros
el 100% de las obras. En este caso, hemos formulado imputación a 11 personas, entre ellos al entonces alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos, al representante del Consorcio de Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafa. Esta diligencia de imputación se llevará a cabo en el curso de los próximos días. En tercer lugar, hemos indagado sobre los convenios del municipio de Albania, una modalidad contractual muy común en la gerencia pública de La Guajira es la celebración de convenios interadministrativos entre el departamento, el Fondo de Promoción de la Cultura, entre el departamento, los municipios, entre el municipio y entre los distintos municipios y fundaciones, asociaciones, y a través de esta modalidad se está perdiendo la integridad del patrimonio y la finalidad de los recursos públicos se está realmente afectando y deteriorando. En el caso de los convenios del municipio de La Guajira, trabajamos en 2 convenios de Albania, el convenio 8 y el convenio 41, que se celebraron en mayo y junio del 2011, en la época de la alcaldesa Oneida, y esos convenios fueron hechos con el propósito de reducir la mortalidad infantil. Ascendieron a la suma de 18.990 millones de pesos. Allí intervino la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud Municipal y el Hospital San Rafael de esa localidad. En desarrollo de esos convenios se reclutaron los servicios de 1.450 personas y hemos advertido la presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de partidas no canceladas a los contratistas. En este proceso, la Fiscalía adelanta 11 audiencias de acusación y continúan las investigaciones para determinar responsabilidades respecto de más personas de la administración de Albania. El cuarto proyecto tiene que ver con la construcción del plan megacolegios en el sector de educación. En el 2009 se contrató la construcción de 42 megacolegios en La Guajira por un valor de 149.000 millones de pesos. La Fiscalía ha encontrado en estos proyectos sobrecostos, facturación falsa en los anticipos y advirtiendo que hemos tenido que priorizar de tal manera que la investigación no tiende a recuperar integralmente los activos, que es una labor que corresponde a las Contralorías, sino a la tipicidad de conductas punibles a la luz de la legislación criminal. Hemos advertido en las valoraciones que hicimos detrimentos patrimoniales inicialmente por 22.000 millones de pesos. Por estos hechos, la Fiscalía ha obtenido por parte de los jueces 9 órdenes de captura y hemos dispuesto 3 imputaciones adicionales en la mañana de hoy en relación con el exgobernador de La Guajira, Jorge Luis Pérez. A todos ellos se les imputarán cargos por delitos por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. En el campo de la salud, hemos investigado el comportamiento de algunas IPS y hemos determinado que en el caso de la IPS Mareigua, en los últimos 2 años se habrían cobrado recursos ilegales de la salud mediante la modalidad de traslados inconsultos
de afiliados indígenas de otras IPS, con lo cual el FOSIGA terminaría pagando doblemente por unos mismos afiliados. Es decir, se utilizan bases de datos de otras IPS, como se ha podido verificar en este caso. En esta primera fase de la investigación que continúa, se ha formulado imputación a 8 personas y en este momento se ha dispuesto la captura de 4 de ellas. Serán objeto de imputación por peculado, por fraude procesal y por falsedad en documento público. Tengo que lamentar que esta labor de investigación llega a la casa igualmente. En la mañana de hoy hemos capturado funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en La Guajira. Un fiscal, autor del delito de concusión, presuntamente, mediante el cobro de sumas de dinero para no cumplir con sus deberes legales. Es algo que no vamos a permitir en la Fiscalía General. Y ha sido entonces capturado en la mañana de hoy, imputándosele delito de concusión y, por supuesto, falsedad ideológica en documento público para no cumplir con sus funciones y, por supuesto, con relación a un técnico investigador del CTI, quienes ya se encuentran a buen recaudo de la justicia en este momento en la ciudad de Riohacha. Esta primera lectura de los resultados de la Fiscalía General de la Nación interviniendo en La Guajira nos demuestra que el problema de la corrupción en este departamento se ha vuelto un problema sistémico. Las autoridades nacionales, las autoridades departamentales, la ciudadanía tienen que advertir la realidad de estos comportamientos criminosos que comprometen a exgobernadores, que comprometen a altos funcionarios públicos, que comprometen a contratistas, que comprometen a miembros de la comunidad guayú, que comprometen inclusive a funcionarios judiciales. Es necesario reparar sobre la realidad del comportamiento gerencial y ético de los servidores públicos y de los propios contratistas en La Guajira oportunamente antes de que La Guajira pueda llegar a ser un departamento fallido en Colombia. Siguen las investigaciones en La Guajira. Este es un reporte de los primeros resultados. Seguimos trabajando in situ en el programa de aguas, en megacolegios, en proyectos de infraestructura, en el compromiso de contratistas privados que han afectado realmente las finanzas públicas de este departamento, algunos de ellos vinculados al financiamiento de campañas electorales. No vamos a cejar esfuerzo alguno en combatir la corrupción en todos los rincones de Colombia. He dispuesto en el día de hoy iniciar este mismo proceso en los departamentos de Arauca y Sucre. Y tiene que haber resultados tempranos, porque la ciudadanía está desesperada con la corrupción regional. Y vamos a llegar a todos los departamentos y en todas las instancias que sea menester para lograr que los bolsillos de los funcionarios públicos sean de cristal. Cero tolerancia a la corrupción. Muchas gracias. Compañeros, Mauricio, de CMI. Señor fiscal, dentro de estas investigaciones que se adelantan en La Guajira, estos funcionarios también hay miembros de la fuerza pública y tienen algún vínculo con algunas otras redes, no sé, organizaciones criminales. No, en este caso no tenemos reportes de compromisos de funcionarios de fuerza pública. En materia de
narcotráfico, organizaciones criminales, tenemos victorias muy importantes para compartir con ustedes, pero no queremos hacerlo en esta audiencia, no solamente en La Guajira. Hoy hemos hecho un operativo muy importante en el Magdalena, y de este operativo vamos a darles información en el curso del día. Zair, del tiempo. Fiscal, en términos concretos de plata y de daño social, ¿cuál sería el daño que se cuantifica? Es decir, todo esto que usted ha contado, ¿cuánta plata vale que le costó a La Guajira? Y en términos sociales, pues, ¿cuánto es eso en total? Y lo otro, ¿qué tanta responsabilidad le cabe a la clase política que pareciera que está metida en todos los males del departamento? Bueno, lo que nosotros hemos querido subrayar en un proceso investigativo de priorización, miren ustedes que el plan de acueductos de La Guajira involucra a muchos municipios, los convenios que ha hecho el departamento con alcaldías son innumerables. Lo que hemos querido advertir a través de una selección de casos priorizándolos es que ustedes advierten circunstancias en las cuales cuando menos el 50% de los costos de inversión en contratos en acueductos, en contratos en colegios, terminan desplazándose hacia el patrimonio privado, dejando de provisión de bienes públicos a la ciudadanía. Un delito enorme y absolutamente reprobable el que tiene que ver con los niños. En el caso de los convenios de alimentación para 1.400 niños, la mitad de los recursos han ido a parar a bolsillos privados. En el caso del plan de alimentación del PAE, de la alcaldía de Riohacha, cuando nosotros llegamos había 8 colegios sobre los cuales hicimos el muestreo de jornada única, en donde usted encontraba que las raciones no estaban llegando y los rectores nos lo confirmaron así. Se terminó haciendo un otro sí, posterior a nuestra actuación o concomitante a nuestra actuación, con el objeto de salvar esos recursos y no incurrir en ilícitos penales. Esa es una acción, de todas maneras, de prevención importante, pero muestra que le están metiendo la mano en el bolsillo al presupuesto público de manera considerable. Si usted suma los valores que hemos identificado, estamos hablando en la selección de apenas unos contratos de unas cifras que podrían llegar a alcanzar hasta los 100.000 millones de pesos. Yo quiero decir, en relación con las responsabilidades, que estamos en presencia de un fenómeno de corrupción sistémica. No es solo la clase política, es la clase política, pero es igualmente el sector privado que financia campañas políticas y luego pretende obtener réditos mediante contratación pública, haciendo presupuestos de inversión que doblan o triplican los valores comerciales, apropiándose por esa vía de recursos públicos y generando rentabilidades ilícitas en la forma de contratación privada. Pero también involucra a la propia comunidad guayú. Yo quiero llamar la atención sobre esta circunstancia. Los recursos de la salud de la población guajira, en casos en los cuales hemos encontrado evidencia, comprometen a miembros de la comunidad guayú. Y algo que es francamente oprobioso y condenable, el sistema judicial en cabeza de mi propia casa, la Fiscalía General de la Nación, comprometido en actos de corrupción. Esto es lo que no podemos permitir. Por eso hablo de una corrupción sistémica que requiere un tratamiento integral y que la propia ciudadanía advierta lo que está ocurriendo en el departamento y, por supuesto, las autoridades nacionales, porque, como lo he dicho, podemos estar en presencia de un caso de un departamento fallido si las cosas continúan como van.
Alejandro, Iván, usted calcula. Señor fiscal, buenas tardes. Usted hablaba en el caso de Albania que se va a adelantar acusación contra 11 personas. Entre esas 11 personas estaría la exalcaldesa, la exgobernadora Oneida Pinto. Y una segunda cosa, ya se van a adelantar en pocos días elecciones de nuevo para la gobernación de La Guajira y recaen muchas sospechas sobre un candidato, sobre Norberto Tico Gómez. ¿Va a haber alguna especie de revisión especial, de control, de alerta sobre estas elecciones? Porque parece ser, es un candidato que representa más de lo mismo en La Guajira. Nosotros no podemos intervenir en los procesos políticos, nuestra función es la acusación, la investigación, por supuesto, de los delitos que estén ocurriendo allí, pero por supuesto es necesario que la ciudadanía advierta la dimensión del fenómeno de la corrupción en este momento en el departamento. Florencio Sánchez, de RCN Televisión. Señor fiscal, buenas tardes. El caso del gobernador ya está detenido. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Cuáles son los cargos? Y segundo, los convenios que hacía la gobernación con los municipios, ¿cómo lo hacían y cómo era que se robaban la plata? Es que a través de los convenios interadministrativos se buscan formas para llevar desde el departamento a los alcaldes recursos y desde las alcaldías se llevan a cabo procesos de contratación con asociaciones, con sectores de la comunidad cercanos a las alcaldías y, como en el caso de Albania, de un convenio de 12.000 millones, 6.000 millones fueron claramente objeto de malversación, de tal suerte que ese es un instrumento que se está utilizando en este momento para los fines de cometer estas tropelías contra la integridad del patrimonio público. En el caso del gobernador Jorge Luis Pérez, el gobernador Jorge Luis Pérez fue en este momento solicitada audiencia de imputación justamente en el caso de megacolegios, donde hemos advertido que el plan de la construcción de colegios de La Guajira, que implicaba la construcción de 42 centros educativos, en una primera revisión se advirtió que la suma de 20.000 millones de pesos han ido a parar al favorecimiento de contratistas particulares, y ya la evidencia misma podrá ser objeto de conocimiento en las audiencias públicas que se lleven a cabo. Mauricio, de RCN Radio. Fiscal, en su momento se ordenó incluso adelantar algunas exhumaciones de menores en La Guajira por el tema de posibles casos asociados, digamos, a desnutrición y que podrían estar ligados a este episodio. ¿Hasta qué punto la Fiscalía ha logrado establecer esa relación entre los casos de desnutrición que aparentemente, digamos, terminaron en el fallecimiento de varios menores con todo este episodio de corrupción? Este caso de las exhumaciones y los problemas que hemos encontrado con los niños de la comunidad guayú son independientes de estas investigaciones. De hecho, en las exhumaciones quiero advertir que hemos ido avanzando, construyendo confianza con las propias comunidades, con los padres de la comunidad de guayú, para obtener las evidencias para seguir adelantando muchas de las investigaciones que tenemos en ese frente. Continúa el compañero del tiempo. Hola, fiscal, buenas tardes. Usted habla de una corrupción sistémica que se está presentando precisamente en este departamento de La Guajira y que se va a implementar en otros 2 departamentos, pero hay evidencia que solo son estos 3 departamentos porque son 32 en Colombia y muchas veces desde aquí de Bogotá también se estaría coordinando eso. No sé qué nos dice eso. No, la labor de investigación y acusación debe ser gerenciada a partir de una política de priorización. Tenemos varios departamentos priorizados, pero ante la necesidad de llegar rápida, tempranamente a unos departamentos que lo requieren en este momento, hemos tomado la decisión de avanzar inmediatamente en Arauca y en Sucre, pero tenemos más departamentos identificados. Entre otros, podría mencionarle Chocó, Córdoba, que están ya determinados en nuestro trabajo para el presente año. Señor fiscal, ayer el ministro de Hacienda decía que, o propone, cárcel para evasores de impuestos.
Y también dice que los evasores de cuello blanco de altos ingresos entren en el radar de la tributación. ¿Cuál es su opinión frente a esta propuesta del ministro de Hacienda? En la Fiscalía estamos evaluando la propuesta del gobierno. Yo espero tener una respuesta prontamente, pero debo decir que tengo preocupaciones en este momento. Hay investigaciones en curso de la Fiscalía General de la Nación que podrían verse afectadas por el principio de favorabilidad. En este momento hay investigaciones que tienen que ver justamente con la afectación de los impuestos a partir de modalidades de concierto para delinquir y de falsedad en documento privado. Hoy la omisión de activos o la creación de pasivos ficticios ya constituye un delito. En Colombia está penado con pena de prisión entre 1 y 6 años y no hay beneficios como los que establece la propuesta que ha traído el gobierno. Esos beneficios que establece la norma generarían favorabilidad frente a investigaciones que tenemos en curso y es muy importante que valoremos el impacto que pueda llegar a tener frente a hechos que ya tenemos muy adelantados y que van a ser objeto de imputaciones próximamente. Sí. Señor fiscal, permítame, le cambio de tercio con respecto al tema de Carlos Palacino, que en estos días está en indagatoria. Más o menos en cuánto tiempo se puede prever que se resuelva la situación jurídica. Y una otra cosa, de pronto la Cancillería les ha pedido algún tipo de asistencia para los casos de colombianos que han sido asesinados, que han muerto en los últimos días en Chile y también el caso de Australia. No he tenido ningún contacto con la Cancillería en esa materia. No he tenido ningún contacto. Y las investigaciones en materia de salud van adelantándose regularmente, no solamente por el caso que ustedes indagan, sino vamos avanzando en otros proyectos que hemos identificado con paso firme y con buen tino. Listo. La lucha contra la corrupción no puede tener ningún espacio de generosidad, ninguna consideración por el tipo de región o de responsabilidades. Lo que pasó en La Guajira también ocurre en otras regiones del país. El evento de los Juegos Nacionales del Tolima es un ejemplo clarísimo de corrupción. Estamos avanzando en esa investigación y podría manifestarles que he concedido un principio de oportunidad con el objeto de que quienes ya han sido objeto de incriminación penal puedan identificarnos rápidamente a los autores intelectuales determinadores de este caso de corrupción que no vamos a dejar que quede en la impunidad y vamos a explorar la responsabilidad de altos servidores públicos y, por supuesto, de compañías extranjeras que hayan promovido modelos de corrupción en verdaderos comportamientos que son objeto de criminalidad transnacional. Este puede llegar a ser el primer caso de soborno transnacional que conozcamos en Colombia y que sea objeto de intervención por parte del Estado colombiano.